vamos entonces ahora a realizar un histograma de frecuencias para una variable cuantitativa de tipo continuo. Para eso, lo primero que debo tener en cuenta, primero los datos. Yo los tengo aquí en un archivo de Excel en el escritorio de mi computador. Aquí he simulado 1500 datos, los cuales están distribuidos en 4 columnas. En una está la edad, en otra está la temperatura, en otra está el peso y en otra está el color. Listo, entonces me voy a concentrar a realizar el histograma de frecuencias para la temperatura. Si se dan cuenta, aquí están los valores de la temperatura para 1500 personas. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, son datos de tipo continuo. Entonces, para tener en cuenta el nombre del archivo, se llama datos, y la ubicación. En este caso yo lo tengo aquí en el escritorio de mi computador. Entonces procedemos a abrir RStudio, y comenzamos. Una vez en R, nos vamos aquí a la parte superior izquierda, doy clic allí y doy clic donde dice RScript. Voy a seleccionar un nuevo script. Y voy a empezar a escribir mis comandos para que R ejecute, R realice la distribución de frecuencia. Listo. Antes de comenzar con esto, voy a importar los datos. Entonces, aquí en la parte derecha, en la parte superior derecha, import dataset. Selecciono aquí donde dice From Excel. Y en el browser, doy clic y voy a la ubicación donde tengo mis datos. Para mi caso, están en el escritorio. Entonces, selecciono datos, le doy Open. Espero unos segunditos que se carguen los datos. Y ya aquí en el Data Preview me aparecen los datos cargados. ¿Listo? Entonces, le doy en importar y listo. Y se me abre una ventana nuevamente donde tengo ya todos los datos cargados. Regreso aquí a mi RScript y comienzo con el script. Lo primero que voy a hacer es indicarle a R con qué datos voy a trabajar y dónde están. Entonces hago así. X menor que guión. Usted o bien puede escribir menor que guión o escribir igual. Para efectos del programa es exactamente lo mismo. Escribirlo así. Eso es para asignarle datos, el nombre del archivo, signo peso, y mire que me aparece, signo dólar, me aparecen ya allí todas las columnas. Entonces yo indico con cuál de todas voy a trabajar. Voy a trabajar con la temperatura. ¿Listo? Sombreo y le doy aquí donde dice Run, que es correr. Eso es para que vaya cargando los datos y vaya ejecutándose el programa paso a paso. Entonces lo primero, N, voy a decirle a N que N sea igual a la longitud. Esto para saber el número de datos. De facto ya yo sé que son 1500, pero en el caso que tengo un archivo demasiado grande eh, para evitar o que se esté actualizando constantemente y el de datos vaya aumentando, pues para no tener un valor fijo, entonces mejor le pido a R que haga ese conteo del número de datos. Entonces le voy a decir que lo haga con la función longitud, length, y le digo la longitud de quién, de X, que es el valor que acabo de cargar. Listo, si yo sombreo, le doy run, ahí va cargando. Entonces, si usted mira acá, en el environment, me aparece que N es 1500. Aquí donde están los valores, mire que aparece N 1500. Ya él está ejecutando eso. Entonces, continuamos. Ahora voy a hacer el número de intervalos, el número de clases. Y para ello voy a utilizar el número de clases de Sturges. ¿Te acuerdan la fórmula del número de clases de Sturges? Pues R lo hace de una forma más rápida. Aquí ya nos aparece N-class, que me calcula el número de clases de Sturges para el número de datos, para todos los datos que tengo, que son los que aparecen en X.
¿Listo? Entonces, sombreo, le doy run, correr, y mire que acá en el environment ya aparece que k es igual a 12. Ese es el número de clase. Entonces, todos esos 1500 datos, él los va a ubicar en 12 intervalos distintos. Ahorita cuando veamos la gráfica de distribución de frecuencia, nos vamos a dar cuenta que nos quedan 12 columnas. Listo. Ahora voy a decir que genere los intervalos. Luego voy a decirle intervalos. Yo les puedo colocar el nombre que sea, pero para ubicarme más fácilmente le llamo intervalos. Entonces, los intervalos, va a decir que los corte. Listo. Los datos de X, cada instrucción la separo con coma. X, ahí está. Entonces, que me lo separe allí. En K. Listo. A correr. Y aquí, los intervalos están en 12 niveles. Listo. No es necesario que a cada instrucción le digan run, ¿cierto? Yo quiero ir cagando para ir verificando que efectivamente estoy escribiendo bien y que el programa no tiene inconvenientes. ¿Listo? Ahora luego de los intervalos vamos a hacer el rango. Recordemos que el rango es igual al máximo valor menos el mínimo. Entonces digo el máximo de X menos el mínimo. Recordemos que X es el vector donde yo tengo todos los datos de la temperatura. Sombra aquí, le doy correr y mire que aquí el rango me dice que es 3. Entonces él automáticamente toma dentro de los 1500 valores el mayor y lo resta con el menor de esos valores. Esa diferencia dio 3. Entonces continuamos. Después del rango, ahora voy a calcular la amplitud, la voy a llamar A. Recuerden que puedo colocar menor guión o simplemente colocar igual. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a decir que la amplitud es el valor del rango que acabo de calcular entre el número de clases. Entonces es rango entre K. O sea, aquí ya en el environment nos aparece que el valor de A, que es la amplitud, es 0,25. Hasta ahora todo está perfecto. Entonces, luego de calcular el rango, ahora vamos a pedirle a R que haga el histograma. Entonces, para ello le voy a decir histograma, que cree un objeto que se llama histograma. Usted le puede colocar el nombre que quiera. Por facilidad, ese objeto yo lo voy a llamar histograma porque es un histograma. Ahora, ¿cómo le digo a R que genere un histograma? Hist X, que haga un histograma de los valores de X, breaks igual, no se haga las secuencias aquí, desde el mínimo de X, listo, hasta el máximo de X, que los haga de longitud A, de A en A. ¿Listo? Ahí ya está el histograma. Esa es la instrucción. Eso cuando le doy correr, mire que acá en la parte inferior derecha, en la parte acá de abajo, nos aparece ya el histograma eh, generado. ¿Listo? Ya continuar. Ahora para pedirle que genere la tabla. Para eso voy a instalar una librería. Library. Ahí está. Agricola. Esta librería lo que hace es simplificar un poco el trabajo. Nos evita estar introduciendo muchos comandos, muchas fórmulas. ¿Listo? Entonces, una vez instalada, yo voy a generar un objeto que se llama tabla de frecuencias. ¿Qué va a tener ese objeto tabla de frecuencias?
table.frec una tabla de frecuencias de quién, del objeto que creé anteriormente, que es histograma. Que me aparece. Entonces le digo que genere una tabla de frecuencias del histograma. Hasta allí lo crea. Si yo quiero que lo muestre, tengo que darle la instrucción, así escribiendo. Tabla de frecuencias, ahí está. Entonces ya yo aquí sí sombreo todo. Y le doy correr. Y mire que ya aquí me lo genero. Voy a subir un poco acá para poder observarlo mejor. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tengo el histograma con los 12 intervalos que corresponden a las 12 columnas que nos salió del número de clases de Sturges. Y aquí tengo el histograma de frecuencias. Entonces tengo lower, upper, que es límite inferior. Esta columna aquí, límite superior, main, que es el punto medio. Frequency, que es la frecuencia, es decir, el número de datos que hay en ese intervalo. Entonces aquí tengo que entre la temperatura de 35 grados y 35.25 hay 139 datos. Para las temperaturas entre 325 y 35.5 hay 149 datos. Para la temperatura de 35.5 y 35.75 y 104 datos. Entonces, y así sucesivamente. Esta es la frecuencia. La segunda es la frecuencia porcentual, es decir, el 9.3% de los datos corresponden a valores entre 35 y 325, el 9.9% de los datos corresponden a valores entre 35.25 y 35.50. De igual manera, el, el 6.9% de los 6.9% de los datos corresponden a valores entre 35.5 y 35.75 y así sucesivamente. Ya luego viene las frecuencias acumuladas. Entonces la primera es la frecuencia absoluta acumulada. 139, 228, 392. Ya usted sabe, ¿de dónde sale este 392? De sumar cada una de las frecuencias absolutas anteriores. 139 más 149 más 104 da 392. ¿Qué quiere decir este 392, por ejemplo? Quiere decir que 392 personas tienen una temperatura que está por debajo de 35.75 grados para los datos que tenemos nosotros. Y de igual manera está la frecuencia relativa acumulada. Aquí nos están hablando del 99.3%, 19.2% y así sucesivamente. ¿Qué querrá decir, por ejemplo, este 36.6%? Que el 36.6% de las personas en nuestros datos tienen una temperatura inferior a 36 grados centígrados. ¿Listo? Y de esta forma generamos nuestro scrivener. Ya luego le damos aquí donde dice exportar, guardar como imagen y le colocamos el nombre. Le voy a colocar este histograma. El directorio es donde lo quiero guardar. Yo le voy a decir que aquí en el escritorio. Vamos a minimizar aquí y mire que aquí ya nos aparece nuestra gráfica. ¿Listo? Y acá en File yo le doy Save As, guardar como. Voy a seleccionar escritorio. Voy a decirle que este es el histograma variable continua. Y él lo que hace aquí es generarme un archivo. A verlo acá. Que cuando yo lo abra nuevamente en R, me van a aparecer esta línea de comando. Entonces yo ya lo puedo modificar y ejecutar. ¿Listo? Así se genera nuestra tabla de frecuencias y nuestro histograma de frecuencias en R.